Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy, ¿cierto? Nos convoca nuestro ciclo de charlas sobre Project Management que vamos a comenzar ahora en lo que nos queda del mes de noviembre, ¿cierto? Y también el mes de diciembre, tal como lo hicimos el año pasado. Este ya sería nuestro segundo ciclo de charlas, en el cual, ¿cierto? Vamos a compartir y vamos a hablar un poco de Project Management. Antes de presentar a nuestro primer invitado de este ciclo de charlas, creación de valor a través de proyectos, ¿cierto? Las indicaciones, básicamente, ¿cierto? Poder dejar las preguntas que vayan surgiendo al final de la presentación, para que después, ¿cierto? Podamos responder la mayor cantidad posible que el tiempo nos permita. Y recuerden además que la grabación de esta charla va a quedar luego, ¿cierto?, publicada en nuestras redes corporativas. Sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes a Ernesto Canosa Rodríguez. Él es ingeniero electrónico, con más de 25 años de experiencia profesional en diferentes industrias como la banca, el retail, la minería, ¿cierto?, transporte y telecomunicaciones. Más de 20 años de experiencia en gestión de programas y portafolios de proyectos utilizando metodologías predictivas y adaptativas, y por supuesto también creador del framework Pulse para proyectos complejos, trabados y RBE para recuperar valor organizacional perdido sin agregar burocracia, facilitador SAFE y LSP. Ernesto, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Voy a, voy a compartir mi pantalla. Si me puedan confirmar si la ven bien. Ahí se ve. Excelente. Ok, el día de hoy vamos a hablar acerca de la creación de valor a través de los proyectos. Bueno, ya me hizo una introducción. Básicamente, y para poder complementar, eh, ya llevo desde antes, desde el 2004, que comencé en el mundo de los proyectos y realmente quedé enganchado. He seguido desarrollándome dentro del mundo de los proyectos, he ido ampliando no solo las herramientas, sino las habilidades, y también he podido ir observando cómo funcionan los proyectos en los diferentes ámbitos. Entonces, también basado en eso es que les traigo este tema que considero bastante interesante y muy necesario, digamos, para poder tomar conciencia acerca de los proyectos. Y vamos a comenzar hablando acerca de lo que es de la realidad empresarial, qué es lo que realmente sucede en las empresas. Siempre se dice que los proyectos generan valor, entregan beneficio, pero ¿realmente lo hacen? Esa es la gran pregunta. Bueno, existen estadísticas, tenemos como la estadística del mismo Pulse of Profession del año 25, del 24, perdón, ahí hay un error, el cual nos dice que el 73,8% de los proyectos cumplen con los objetivos técnicos. ¿Y qué son los objetivos técnicos? Los objetivos técnicos es las restricciones básicamente de plazo, de costos y o el alcance. Entonces tenemos un alto cumplimiento del rendimiento de los proyectos a nivel global. Sin embargo, tenemos otra encuesta que hizo Wellington el año pasado. ¿Y qué nos dice? Dice que las empresas invierten millones en proyectos, pero solo el 36% logra entregar consistentemente los beneficios completos esperados. Es decir, los proyectos se cumplen en tiempo y plazo, sin embargo, no están logrando entregar los beneficios esperados. O sea, hay una paradoja acá que se presenta.
Y es justamente en lo que vamos a poder ahondar, es cómo sucede esto, por qué sucede y qué herramientas tenemos para poder enfrentarlos y mejorar estos índices. Básicamente, el problema no está en los proyectos, está en cómo están desconectados del valor estratégico. ¿Cuántas veces al momento que ejecutamos proyectos, desarrollamos proyectos, tenemos realmente en mente cuál es el valor estratégico que ese proyecto va a aportar o cuál es el aporte al valor estratégico? Más que nada nos preocupamos y nos enfocamos en el alcance del proyecto, en los plazos, en gestionar el cronograma y nos olvidamos de todo lo demás, lo que está por fuera del proyecto, que es la organización, los beneficios que tiene la organización, los resultados que espera la organización al respecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede entre el rendimiento del proyecto y la realización del beneficio? Ahí hay algo. Y para poder explicarlo, vamos a hablar acerca de una herramienta que el PMI ha desarrollado, que es, ello tiene una publicación que se llama La gestión de realización de beneficios, que es BRM, por sus siglas en inglés. Y es un modelo estructurado para poder asegurar la entrega de beneficios en los proyectos. ¿Qué es lo que nos dice este modelo? Este modelo nos dice que existen diferentes niveles. Generalmente nosotros nos comenzamos con un proyecto, ejecutamos el proyecto, tenemos el alcance, completamos el alcance, controlamos el presupuesto, cumplimos con el cronograma, aseguramos la calidad de este proyecto. Y acá está el 71,8% donde los proyectos cumplen estos objetivos técnicos. ¿Ya? Pero los proyectos nos dejan generalmente entregables. ¿Ya? Estos entregables es el producto, es el servicio que generó el proyecto, que lo generó en conjunto con todo el equipo, con los proveedores. Y esto acá puede ser básicamente, puede ser un sistema implementado, una infraestructura lista, procesos diseñados, una capacitación integrada o inclusive todo junto. Se encarga de generar estos entregables y dejarlos listos y habilitados. ¿Y qué es lo que sucede acá? Que estos entregables tienen que ser utilizados por la organización o por las personas que están definidas para poder lograr ciertos resultados. Y acá es donde viene un cambio de comportamiento. Los usuarios que adoptan o adoptan, digamos, estos entregables y los empiezan a utilizar. Nuevos procesos, cambios de hábitos, trabajo diferente. Y estos resultados nos deben llevar a lo que es el valor, a lo que es el beneficio final, que es el impacto estratégico que debe ser medible. Mayores ingresos, menores costos operacionales, aumento en la satisfacción del cliente, aumento en la productividad. Y es acá donde tenemos esta brecha, este 36% de entrega de beneficios completos que nos dice Wellington. Entonces, el PMI nos habla de un proceso que viene posterior al proyecto, porque acá ya finalizó el proyecto, que debe cumplirse para poder lograr el objetivo. Y generalmente el llegar desde un entregable a un resultado y al valor esperado o al beneficio esperado, muchas veces se logra a través de la gestión del cambio. ¿Ya? Que es, digamos, la disciplina que se encarga de ver la adopción, de ver los cambios de comportamiento. Una implementación de un ERP o una implementación de cualquier otro sistema, una nueva intranet, una nueva herramienta dentro de una empresa, que va a reemplazar otra, requiere que a los usuarios no solamente se les capacite, sino se les acompañe para poder cambiar el hábito, que ya no, que dejen de usar la antigua herramienta, que comiencen a utilizar la nueva, que entiendan el valor que se espera obtener. Porque si finalmente no sucede, la organización no va a lograr el valor esperado. Va a perder visibilidad,
no van a aumentar los ingresos, no van a poder tomar las decisiones adecuadas que se necesitan para poder llegar a este beneficio que están esperando. ¿Ya? El mensaje clave acá que nos deja el PMI es que debemos gestionar la obtención del valor. No es algo que sucede, es algo que sucede, perdón, después de que el proyecto ha terminado, cuando ya el equipo de proyecto probablemente ya no está. Entonces son fases, son etapas que deben ser gestionadas, porque si no, simplemente no sucederían o estamos dejando al azar el hecho de si suceden o no suceden. Punto, o sea, tenemos este modelo que está, digamos, entregado, validado por el PMI. Mi recomendación es, si tienen acceso a la web del PMI, son miembros, pueden descargárselo para poder revisarlo, es realmente muy interesante. Nosotros tenemos otra estadística, otra estadística que nos dice que el 83% de las organizaciones no tiene la madurez necesaria para gestionar la realización de valor en sus proyectos. Y esto también proviene del mismo PMI, del Pulse of Profession. Entonces, se hicieron en el 2024, hicieron encuestas y encontraron de que no se gestionan, no hay una madurez organizacional para poder hacer esta gestión de los proyectos, perdón, del valor, de los beneficios. Y acá existe un problema que nadie gestiona, ¿ya? Probablemente porque no puede medirse o no se entiende cómo se puede medir. Y justamente vamos a hablar de eso. O sea, es acá donde viene esta dicotomía, esta inconsistencia entre que los proyectos generan valor, los proyectos generan el cambio, los proyectos ayudan a la realización estratégica de las compañías. Sin embargo, tenemos números que no lo avalan y que están más enfocados en el que el proyecto logre sus objetivos técnicos, que es donde ponemos nuestro mayor esfuerzo finalmente nosotros como PMs. ¿Qué sucede? Básicamente trabajamos más, pero logramos menos. Los proyectos se completan en tiempo, se completan en presupuesto, se completan en alcance, pero 67% de las estrategias fallan por mala ejecución. 67% de las estrategias es un número muy alto. Los KPIs los tenemos en verde, indicadores, eficiencia, la actividad. Sin embargo, solo el 41% de empleados entiende los objetivos estratégicos. Entonces, si tampoco hay un entendimiento de hacia dónde vamos, difícilmente se van a poder tomar las decisiones adecuadas dentro de los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El valor no llega. No hay impacto, no llega la estrategia, no llegan los beneficios. Y esto está avalado con esta estadística que dice que el 83% de las organizaciones no puede gestionar la realización del valor. Es decir, no hay la suficiente madurez para poder hacerlo. Entonces, acá estamos frente a un problema que es más sistémico que solamente de los proyectos. Entonces, hoy en día se tienen compañías que realizan sus planificaciones estratégicas que son máximo a 3 años, porque el mercado es muy cambiante, es la tecnología, normalmente es de 1 a 3 años, y se tiene ese tiempo para poder lograr los beneficios esperados, cosa que no está sucediendo y no va a suceder si es que esto no se gestiona de manera adecuada. Uno de los temas, digamos, interesantes que hemos visto es, he aplicado, digamos, todo lo que es el mapa de flujo de valor, generando un flujo de valor
de lo que es la estrategia en sí. Entonces, ¿cómo es este flujo de valor? ¿Cómo se ve? O sea, hay una generación de objetivos estratégicos. Se tiene una reunión una vez al año, una vez cada 2 años, donde se generan los objetivos estratégicos de las organizaciones. Estos objetivos estratégicos derivan en iniciativas estratégicas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué debemos hacer para poder lograrlo, para poder cumplir estos objetivos? Y estas iniciativas estratégicas se desglosan en iniciativas tácticas o en proyectos. Entonces acá es donde viene ya. Tenemos una iniciativa estratégica para poder aumentar el mercado que tenemos específicamente en un, para poder hacer un aumento en el mercado de cierta compañía X. Y eso acá se va a dividir en iniciativas tácticas. Entonces, esto acá tenemos, para poder lograrlos, hay que hacer temas de marketing, hay que generar más infraestructura, tenemos que abrir más locales, tenemos que hacer un rebranding. Entonces, eso de ahí se van generando estas iniciativas tácticas que finalmente derivan en proyectos y que puede ser no necesariamente un proyecto, pueden ser varios proyectos. Y esos proyectos van a generar entregables. Y estos entregables, por lo último que hemos visto acerca del BRM, tienen que llegar a realizar un valor. Y este valor tendría que estar alineado con lo que son los objetivos estratégicos. Entonces, en este flujo de valor, se empieza a perder, empiezan a haber desviaciones acerca de qué voy a conseguir, cómo lo voy a conseguir. Son etapas en donde también entran diferentes equipos, diferentes personas, y cada vez que hay un intercambio entre cada una de estas etapas, se va perdiendo algo. ¿Cuántas veces nos sucede de que estamos ejecutando proyectos, no sabemos a qué iniciativa o a qué objetivo estratégico va a alimentar ni en qué medida? Entonces las decisiones que se toman en el proyecto terminan siendo más operativas acerca de ahorremos costos, porque no sabemos y no tenemos idea de cómo ese ahorro de costos es que va a impactar en el poder lograr el objetivo estratégico. Sería diferente si tuviéramos la información y pudiésemos tomar esas decisiones ahí. Entonces, tenemos una ilusión de control, que nosotros pensamos que tenemos los proyectos totalmente controlados, pero realmente no medimos el panorama más amplio, no medimos cómo realizamos el valor dentro de las empresas. Entonces, no sabemos cuál es el valor original. Hacemos una descomposición de los objetivos estratégicos, lo vamos descomponiendo hasta temas de los proyectos, y luego tenemos múltiples entregables, que inclusive esos múltiples entregables se entregan en diferentes momentos del tiempo y no, ya perdimos la capacidad de poder reintegrarlos y poder decir, todo esto nos suma para poder lograr este objetivo estratégico, o este objetivo estratégico en este año lo tenemos al 50% o al 30%. No tenemos manera de poder decirlo porque perdemos de vista todo ese flujo de valor empresarial. Si regresamos acá al flujo y empezamos a ver, digamos, empezamos a asignar porcentajes de cómo se va perdiendo, podríamos decir que en los objetivos estratégicos, unos objetivos estratégicos que estén bien definidas, existen muchas empresas que hacen definiciones de objetivos estratégicos o hacen talleres de definiciones de objetivos estratégicos y logran sacar muy buenas estrategias, objetivos reales, bien definidos. Esto de acá, una vez que lo traspasamos a las iniciativas estratégicas, podemos empezar a perder valor. ¿Cómo perdemos valor ahí? Perdemos porque no vemos si todas estas iniciativas estratégicas han sido descompuestas realmente. Un objetivo tiene todas las iniciativas estratégicas que necesita, y cada iniciativa estratégica debería tener
una persona responsable. Entonces, si no, si esas condiciones y otras más no se van cumpliendo, ok, vamos perdiendo impulso. Esto aquí, cada iniciativa estratégica, luego se va a convertir en iniciativas tácticas. Y estas iniciativas tácticas o proyectos se empiezan a ir a diferentes áreas de la compañía. Empiezan a llevarse, algunas se las lleva el área de TI, otras se las puede llevar el área de marketing, otras se las puede llevar ventas, otras se las puede llevar operaciones, etcétera. Y esto de acá también tiene exactamente el mismo problema que tienen las iniciativas estratégicas con los objetivos. El tema es que generalmente la caída es mayor. Yo me he dado cuenta de que en esta etapa, cuando se hacen las definiciones de proyectos, de qué proyectos se deben realizar, es donde no se mide realmente que haya una completitud hacia las iniciativas estratégicas. Y nuevamente se pierden muchas veces los responsables. ¿Quiénes van a ser los responsables finales de validar que esto vaya sucediendo? ¿Por qué? Porque en este momento estamos en una etapa donde estamos abriendo toda, todo este, estamos haciendo todo el desglose de las iniciativas que necesitamos y que parten desde los objetivos estratégicos. Me olvidaba comentar también que cuando se hacen las definiciones de las iniciativas estratégicas, generalmente también se hace todo lo que es el balance scorecard en las empresas. Y uno de los principales problemas que existe ahí es que tienen un sesgo que es económico, es financiero. Generalmente miden más que nada métricas financieras y no necesariamente refleja de manera completa qué es lo que se quiere lograr, sino el cómo está rindiendo. Ok, luego de que tenemos las iniciativas estratégicas, los proyectos ya que empiezan a ejecutarse, empiezan a generar entregables. Digamos que la mayoría de los proyectos empiezan a entregar empieza a generar buenos entregables dentro de lo que se espera. ¿Ya? Sin embargo, acá tenemos un problema de que muchas veces hay cambios de alcance por nuevos requerimientos, cambios de alcance por recortes presupuestarios, cambios de alcance porque los procesos internos no nos llevan a poder elegir el proveedor que necesitamos, sino que la decisión que se toma está más guiada por rendimiento económico que por el valor que esperamos tomar y no tenemos la visibilidad de poder decir, por ahorrarnos $15,000 con un proveedor X, estamos perdiendo la oportunidad de generar un objetivo estratégico de equivalente a $100,000. Obviamente, si se pinta de esa manera, la respuesta es obvia y es, oye, ¿sabes qué? No es necesario ahorrarlo. O sea, vámonos por lo que realmente nos va a garantizar el poder lograr el valor que esperamos. Sin embargo, no hay esa visibilidad, entonces no es posible lograrlo. Luego, tenemos, tenemos que desde los entregables al valor realizado, también existe una brecha en la adopción, en que la empresa realmente logre el beneficio esperado. Probablemente se logra en uno, dos, tres, cuatro proyectos. Sin embargo, acá nuevamente de lo que se trata es poder tener mapeado, poder tener esta trazabilidad de todo lo que sucede. Ahora, si nosotros vemos esto, en realidad los indicadores individuales no son malos. O sea, poder decir que estamos logrando el 60% de la adopción de los diferentes entregables, que los proyectos entregan, el 80% de los proyectos generan los entregables que se necesitan, son buenas métricas. Sin embargo, una vez que lo vemos así y hacemos un cálculo rápido, todo esto implica que solamente el 22% del valor llega. O sea, qué pasó desde el 100 hasta el 22? Si es que, si lo ponemos en números, si yo invertí 100, solamente 22 es lo que me está generando el beneficio. Y los otros 78 se diluyeron en el camino. Ya no lograron materializarse. Ahora, por qué es que por qué se pierde valor?
¿ya? Hay un efecto que se llama la dilución del valor. ¿Por qué se pierde el valor? Los objetivos se desglosan hasta llegar a proyectos y este desglose no siempre es completo, no hay una trazabilidad. Adicionalmente, en cada handoff, en cada cambio, digamos, de etapa dentro de este ciclo de valor, el valor se va diluyendo. Ahora, no es un tema de que sea culpa de alguien porque se diluye, es un tema sistémico. O sea, nosotros tenemos que las pérdidas se multiplican. O sea, a medida que vamos pasando por cada una de las fases, las pérdidas no se suman, se van multiplicando. Y acá hay un concepto que se utiliza en manufactura que es el RTY, que es la que tiene que ver con el resultado acumulado que se obtiene. Y esto es matemática y está aplicado a la industria hace muchos años, pero no hemos antes hecho este ejercicio a nivel organizacional, a nivel ciclo, a nivel flujo de valor de la empresa. Entonces, si tenemos, por ejemplo, diferentes etapas que tienen 60% de rendimiento, 60, 54, vamos al final a tener solamente un 10% de valor realizado. Es decir, el proyecto puede ser exitoso y aún así tener de manera acumulada que hay una pérdida de valor estratégico del 90%. Y esto es complejo y es algo que nadie lo ve literalmente, no es algo que se mida. Hace un momento mencioné el RTY, ¿ya? Que es un concepto que viene de Six Sigma y se utiliza mucho en manufactura. Entonces, tenemos un proceso en producción que pueda tener tres estaciones y cada estación tiene una performance. Uno trabaja al 95%, el otro al 97% y la estación C al 94%. Y, digamos, podrían estar dentro de lo esperado y podemos pensar que es un buen rendimiento, pero cuando vemos el rendimiento del sistema, estamos hablando de que solamente tiene un 87% de rendimiento porque se multiplican los rendimientos que son individuales. Entonces, esto acá lo podemos aplicar directamente como proceso al flujo de valor estratégico. Y vamos a tener lo mismo. Tenemos una definición de 95 que está bien, tenemos iniciativas, tenemos el 60% de los resultados de los proyectos, 80% en los resultados, tenemos una adopción del valor del 60%. Sin embargo, si aplicamos esta misma fórmula, vamos a tener que el rendimiento de todo el sistema es de 22%, pese a que cada etapa inclusive es aceptable. Entonces, muchas veces el concentrarse solo en cómo se ejecutan los proyectos, las metodologías de proyectos no es necesariamente suficiente. Tenemos que ver el sistema completo para para poder entenderlo y poder generar mejoras que nos lleven a poder entregar el valor organizacional esperado, finalmente. Entonces, tal como dice acá, el poder está en optimizar sistémicamente, no en perfeccionar localmente. Y este es un aprendizaje que viene no solamente de Six Sigma, sino que también de Lean, que se encargan de mejorar todo el sistema. Pequeños ajustes, pequeñas mejoras en el sistema nos pueden traer una mejora muy significativa, más que enfocarnos en una sola parte. Entonces, como herramienta, tenemos lo que se llama el índice de dilución de valor. ¿Qué es el IDB? Es una métrica que conecta la estrategia con los proyectos y el valor estratégico. Es decir, mide justamente lo que acabamos de ver. Y esto tiene un principio que es fundamental y es extraído de todos estos marcos metodológicos que nos han enseñado las mejores prácticas para poder gestionar los diferentes procesos. Y es que al igual que en manufactura, no existe el 100% perfecto. O sea, nunca vamos a llegar al 100%.
La meta no es eliminar toda la pérdida, eso es imposible. La meta es poder medir, visibilizar y optimizar cada transferencia. Entonces, a medida que visibilizamos qué es lo que está sucediendo, vamos a poder mejorarlo, vamos a poder medirlo, porque si no podemos medirlo, no podemos mejorarlo. Y lo que se necesita es justamente poder mejorarlo, pero no podemos mejorar aquello que no vemos. Entonces, ese es un principio clave para poder lograr esto. Algunas consideraciones: no se trata de ser perfecto, eso es imposible, se trata de pasar de no tener visibilidad a ser consciente, porque en el momento que soy consciente, veo y voy a poder tomar acciones, acciones correctivas, acciones preventivas, que me van a llevar a mejorar. Y lo otro es que cada punto de mejora en cada etapa se multiplica. Hemos visto que es un efecto multiplicador. Entonces, podemos, en lugar de enfocarnos en una sola etapa que creemos que es donde vamos a poder generar un mayor valor, es hacer ajustes importantes de gran impacto, ajustes pequeños de gran impacto en cada una de las etapas para poder mejorar. Si cada etapa mejora entre 5 a 10%, el resultado final va a ser un 200 o 300% más de lo que teníamos. Entonces, logramos una sinergia muy buena. ¿Cuáles son los principales puntos de fuga de valor en este flujo de valor que hemos visto? Lo primero es desconexión en objetivos estratégicos. No hay esa trazabilidad. Tenemos la fragmentación de las iniciativas. Estas iniciativas se fragmentan y está bien que se fragmenten. Es más, tienen que fragmentarse para poder hacerlo manejable. Tenemos que llegar a un punto en que es manejable. Tenemos otro punto de dilución también son las brechas en lo que son los programas, proyectos. Hoy en día en la mayoría de empresas solamente se habla de proyectos, no se habla de programas. Y eso es algo que hace mucho daño, porque cuando hablamos de programas, podemos decir un programa, una iniciativa estratégica, pero como no hablamos de programas y hablamos solamente de proyectos, se empieza a perder. Y como no hay un responsable, empezamos a perder justamente ese tracking. Tenemos también lo que son las pérdidas en los entregables y tenemos lo que es la fricción en la adopción. Entonces, esto de acá nos lleva a verlo, digamos, también de una manera más gráfica. Nosotros tenemos lo que se llama el embudo de la dilución. Y es lo que vamos viendo. Es lo mismo que hemos visto a nivel flujo, pero lo podemos ver acá a nivel embudo. Tenemos las etapas por las que pasa la generación de valor empresarial, tenemos el rendimiento individual y podemos empezar a ver. Comenzamos con un 100%. Cuando pasamos por la definición estratégica, bajamos al 95. Cuando pasamos a la conexión con la iniciativa, este tiene un rendimiento de 80%. Es decir, el 95% es como todo lo que ingresa acá, ya ingresa menos. Y eso se reduce un 80%. Entonces, el resultado final es que tenemos 76%. Y si esto pasamos a la siguiente etapa con un 60%, nos caemos hasta el 46 y luego viene la generación de resultados, que puede ser el 80%, y que nos va a llevar un 37 y finalmente toda la parte que pueda ser de adopción, que tiene un 60% de rendimiento, nos va a llevar a un 22%. Entonces podemos ver claramente cómo se va diluyendo el valor. Y si a esto le sumamos la complejidad de que los proyectos se ejecutan desfasados en el tiempo, perdemos más el control acá. Entonces, en base a todo esto que hemos visto, hay un marco de trabajo que he generado que se llama RBE, que es la realización de valor empresarial, que justamente adopta eh, las mejores prácticas de estas disciplinas y acá no se descarta nada de lo que ya existe. Es más, todos los marcos metodológicos que actualmente existen son buenos, pero el gran problema
es que viven desconectados. Tenemos, tenemos este Balance Scorecard que define objetivos, tenemos mapas estratégicos, tenemos OKRs que miden objetivos, tenemos las áreas de gestión de proyectos que ejecutan proyectos, ya sean predictivos, ya sean adaptativos, tenemos Change Management que genera adopción. El tema es que están desconectados y el principal desafío es el poder conectarlos. No es una metodología, es un tejido conectivo y la idea es empezar donde uno está, es poder levantar esta información, saber dónde estoy parado y empezar a generar mejoras y aprendizajes que nos lleven a mejorar y a madurar el proceso, que es lo que se hace también con cualquier flujo de proceso en cualquier empresa. Tenemos definidas 4 etapas de lo que es el RBE. Entonces, todo comenzamos con la primera etapa que es revelar, hacerlo visible. Lo que no se ve, hacerlo visible. Comenzamos mapeando el flujo completo de valor, hacemos la identificación de los puntos de fuga y calculamos cuál es el IDV real, el índice de dilución de valor que tiene la empresa, para poder saber cuánto valor se está perdiendo y poder fijar también un objetivo. Esto de aquí, luego vemos todo lo que es el conectar. Empezamos a integrar todo lo que está fragmentado, todo lo que ya existe. Empezamos a ver la trazabilidad del proyecto, con la iniciativa, con los objetivos. Se genera un diccionario común de valor para que todos hablemos el mismo idioma, sepamos a qué nos estamos refiriendo, qué es lo que queremos lograr y generamos métricas unificadas. Luego tenemos la etapa de fluir, que es empezar a eliminar fricciones. Una vez que tenemos el mapeo y tenemos la trazabilidad, pues se puede empezar a definir dónde podemos tomar acciones que empiecen a elevar cada una de estas, el rendimiento de cada una de estas etapas. Y empezamos a ver todo lo que es la aceleración de la adopción y a optimizar las transferencias. Y por último, la parte que no es menos importante es el aprender y eso se tiene que institucionalizar. Entonces, acá trabajamos en ciclos, no es que se hace una vez y se regresa, veamos el próximo año qué pasó. Se tiene que trabajar en ciclos inicialmente de 90 días donde se van midiendo los resultados. Vamos capturando lecciones de cada ciclo, retroalimentando hacia la planificación estratégica, evolucionando el sistema basado en evidencia, porque no es solo medir, es cerrar el ciclo de aprendizaje. Y esto debe tender a llevar hacia un aprendizaje organizacional. Parte también del contexto actual, hay factores que se dan y más en la realidad chilena que exigen también una mayor eficiencia. O sea, lo primero, lo más claro, tenemos entornos cambiantes que van cambiando. La competencia, la tecnología, el uso de la IA va haciendo que cambien las reglas del juego, que cambien los ritmos en los cuales estamos acostumbrados a trabajar. Los ciclos de los objetivos estratégicos se acortó. Antes eran a 10 años y probablemente el gerente general con el que se generó los objetivos estratégicos ya no estaba. Ahora tenemos objetivos que van entre 1 a 3 años, 3 años como máximo. Entonces tenemos que gestionarlos para poder lograr los resultados que se esperan. Si no, corremos el riesgo de que no se cumplan y si no se cumplen, puede ser de que inclusive que la empresa pueda dejar de existir. Tenemos ahora la ley de las 40 horas que se está adoptando. Entonces va a haber una baja en la cantidad de horas que se pueden invertir a nivel empresa. Existe la famosa presión por el retorno de inversión en los proyectos, que no necesariamente se miden. Muchas veces se mide el proyecto y no se mide si es que generó el valor o no genera el valor que se está esperando. También hay una creciente incertidumbre regulatoria. Entonces, estos factores no solo exigen eficiencia, sino que van multiplicando el costo de no tener visibilidad en el valor. Entonces, cada punto porcentual que se pierde y que se mide a través del IDB es dinero que se está dejando sobre la mesa, que no está rentabilizando el negocio.
Acá ya como mensaje final, los proyectos sí pueden generar valor estratégico y, y es, y es importante que desde nuestra vereda veamos cómo conectan al sistema que los rodea, porque los proyectos no están aislados, es parte de todo un ecosistema y muchas veces no lo vemos como algo separado, con decisiones aisladas y nos enfocamos en el alcance y nos enfocamos en el rendimiento y nos olvidamos de todo lo que se quiere lograr a través de estos proyectos. Y el poder comenzar o poder tener esta visibilidad que nos muestra RBE no es cambiar la manera de cómo hacen los proyectos, sino cambiar el cómo se conectan con el valor organizacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Aprovechemos que somos poquitos, Javiera, Peters, los que estén conectados, si quieren activar su mic, podemos hacerlo así de inmediato y resolver las dudas que hayan quedado en la presentación. O si lo prefieren, pueden hacerlo llegar también a través del chat. Eh, en fin. Hola Ernesto, Hola, muchísimas Javiera. gracias por la charla. Me hace mucho sentido todo lo que planteas. Yo estoy recién partiendo en este rubro del PM. De hecho, es más, estoy viendo la posibilidad de hacer un diplomado y lo vi también en la Adolfo. Entonces, me llama mucho la atención todas las cifras que planteas, o sea, eso es muy llamativo y también me hace sentido lo que decías, como del valor, como esa parte final. Y también lo veo que es complejo a nivel interno empresarial como llevar esa etapa final de este ciclo, sobre todo porque también uno entiende que internamente en la empresa hay otras prioridades también. Entonces, es todo un desafío y con estas cifras aún más. Así es, tal como mencionas, tiene mucho que ver en cómo me enfoco. Y yo creo que los tiempos modernos nos llevan más a eso. O sea, hay muchas cosas para hacer, pero tenemos que estar enfocados, no solamente como personas, sino también como empresa. Hay empresas grandes que generan muchísimos proyectos, pero ¿cuántos realmente esos vale la pena ejecutarlos? ¿Cuántos de esos algunos pueden ser operacionales, higiénicos y está bien? Si no se hacen, nos va a ir mal, pero si tenemos muchos proyectos que realmente no aportan lo que se espera, entonces tienes personas que están esforzándose y metiendo su tiempo en algo que no agrega valor y estás desperdiciando el talento para poder lograr los objetivos que se necesitan. Claro, absolutamente, absolutamente. Si pudieras como tú llevarlo a una realidad ya concreta, a un proyecto que se tenga que ejecutar, ya pasa por todas las etapas y tiene que llegar a la parte y etapa final? Sería como tu consejo más, a ver, cómo formular la pregunta? ¿Cómo abordarías esta etapa final para, para que este valor no termine en un 22%? Aparte de todo Mm, lo que Claro, obviamente comentas, pero como tu principal foco, así como decir, como eh, estas dos cosas o esto es lo principal. em, yo diría que lo principal y lo más crítico es entender los objetivos o el valor que se desea lograr con el proyecto. O sea, ok, hacer ese volver enganche, al porque, inicio. claro, porque si no se tiene, entonces las decisiones que se tomen van a ser por rendimiento. Y lo pongo con un ejemplo más simple, o sea, tú puedes tener un proyecto que nació de una iniciativa estratégica, y se está desarrollando y empiezan a venir los cambios de alcance. Siempre van a llegar cambios de alcance. El Mm, tema es cómo gestiona el alcance. Generalmente dices, no, el impacto y que se tome la decisión en base al impacto porque va a costar tanto, porque nos va a retrasar tanto, nos puede cambiar el alcance, etcétera.
pero si tú tienes claro cuál es el valor que se desea obtener, es, ok, esto que me están pidiendo, ¿aporta Mm. ese valor? Y Claro, puedes plantear esa pregunta sobre la mesa. claro. Es Es, como darle coherencia. así es. Mm, perfecto. Oye, muchísimas gracias por todo lo que nos mostraste. De verdad, un gran aporte y un poquito impactada por el cómo se va perdiendo ahí la energía Es en, en el en camino. este flujo. Sí, Sí, así es. Qué bueno. Lo importante es a lograr generar conciencia. sí, sí, así es. Muchas gracias, Javiera, por la pregunta. Ernesto también. Peter, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Oye, yo en realidad, primero quiero partir por felicitar a Ernesto, fantástico lo que hizo, muy bueno, muy claro, muy didáctico. Eh, no escondió nada, lo cual es muy bueno, porque siembra entonces la inquietud y siembra finalmente, en algunos casos, hasta el temor de las cosas que pasan, y eso es bueno muchas veces, porque estamos como soslayando, como que menospreciando lo que está ocurriendo, en realidad alguien tiene que decirlo finalmente, y con todo como corresponde. Así que por ese lado, para ti, Ernesto, muchas gracias, es muy gentil, muy amable. Eh, Solo me queda una duda, fíjate, una especie de inquietud personal. ¿Eh? Eh, Desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, por eso hago el comentario, eh, la experiencia me ha enseñado que en realidad los valores, el que sea, esperado o no esperado, intrínseco o no intrínseco, etcétera, entrega normalmente el producto del proyecto, no el proyecto en sí. Me explico, es decir, si yo hago un proyecto, entonces el producto como tal me está entregando algo bueno o malo o más o menos. ¿Ya? Y tú aquí hablabas del valor del proyecto. Ahí me perdí un poco, ¿ya? Y yo entendía, y pues estoy equivocado, repito, de que en realidad los valores asociados van por el lado del producto generado por el proyecto. ¿Estoy equivocado o no? Eso, Pregunta. ¿no? Eso es correcto. O sea, y generalmente, y a lo que me refiero es básicamente a los proyectos que generan productos, ¿ya? Entonces, generan productos, pero estos productos después no son adoptados o son adoptados a medias. Entonces, te lleva a esa pérdida. Y muchas veces pasa también, no sé si muchas veces, por lo menos yo lo he visto bastante, de que los cambios de alcance hacen que termines entregando algo diferente y no está alineado con el valor. Entonces, tiene sentido hacerlo porque ya está el equipo, tenemos justo la experiencia, lo pidió alguien que tiene peso, entonces se metió para estar para todos contentos, pero finalmente lo que entregaste ya se desvirtuó hacia donde se tiene que ir. Muchas gracias por la pregunta. Buena. Bueno, Ernesto, Javiera, Peter también, su participación y les contamos que esta es la primera de tres sesiones que vamos a tener. Así que les vamos a hacer llegar la invitación lo antes posible para que puedan también y continuar con este ciclo de charlas que vamos a tener sobre Project Management. Nuevamente, Ernesto, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Esté muy bien.